luego de llegar a esa parte tan complicada y tan poco explorada, inclusive por uno mismo, que es el ser interno. Cada uno de nosotros tiene un mundo interno al que generalmente le prestamos poca atención o a veces nos olvidamos de este mundo interno. Un poquitito quiero hablarles sobre el tema del porqué del título. Ustedes saben que este refrán en casa de herrero, cuchillo de palo, nos dice que paradójicamente, justamente en la casa de un psicólogo hay más problemas y el psicólogo es el que va y da soluciones a otras personas o intenta ayudar a solucionar sus problemas a otras personas. Pero vuelve a su casa y se encuentra con sus problemas, que no los había visto, como decía el licenciado Montes, ¿no? No nos tocamos en nuestros sentimientos, en nuestro dolor, en nuestras perturbaciones. Y eso es bien simple, porque no nos conocemos. Claro, podemos introyectar una idea de lo que somos. O sea, si soy una persona renegona, claro, a veces soy contestona. Ah, no, yo duermo mucho, soy dormilona. Son esas superficialidades con las que nos manejamos en el día a día. Y somos capísimos para poner también etiquetas a los otros. Entonces la idea es que el psicólogo, en este caso, se dé cuenta que no es posible que no haga una introspección y que no tenga un conocimiento interno de sí mismo a nivel más profundo para poder encarar la problemática de los otros. Entonces, claro, si el psicólogo no tiene en su casa la posibilidad de tener la solución a sus problemas, lo que va a hacer es ir a su terapia a hablar desde la teoría y no desde la experiencia. Y claro, en las universidades, en la formación recibimos una amplia gama de conocimientos y ahora se han implementado una serie de conocimientos con las neurociencias y el cerebro, que por supuesto el funcionamiento del cerebro es importante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto nos sirve para que nosotros seamos capaces de ser un poquitito más felices? ¿Cuánto nos sirve? Entonces, la idea es que el psicólogo especialmente diga, bueno, ¿yo qué estoy haciendo como psicólogo? Que no estoy pudiendo manejar mi vida, que no estoy pudiendo controlar mis emociones, que no estoy pudiendo solucionar mis problemas. Entonces ahí viene a reflejarse el título, ¿no? En casa de psicólogo, cuchillo de palo. O sea, teniendo la posibilidad no lo hago, pero sí me voy a prestar a hacer a otros en la terapia, a través de la terapia, pues eso es tener un cuchillo de palo encima y no las herramientas adecuadas para solucionar nuestros problemas. ¿Por qué pienso que la psicología o los que están formándose en psicología tienen que recurrir a esa reflexión? Lamentablemente nos hemos olvidado en nuestra formación de las raíces de la psicología. Y créanme, tenemos un montón de autores, ¿no? Y fulano, y sultano, y mengano, y perengano, y de pronto unas corrientes psicológicas, ¿no? Y nos hemos olvidado de la esencia filosófica. La filosofía es una ciencia que va a determinar nuestra ética. Y nuestra ética va a estar determinada por nuestra experiencia y por nuestro conocimiento. De tal manera que al revisar la historia, y lo dice en teoría en la psicología cognitiva, que los orígenes de la psicología cognitiva están en las filosofías antiguas, como por ejemplo en la Grecia antigua con los psicólogos, con los filósofos, y está también en las corrientes religiosas, en la corriente budista, en el cristianismo hay una serie
de personajes que hablan del conocimiento interno. Y el budismo hace un especial énfasis porque el trabajo que hacen en Oriente está destinado a mirarnos, a volcar nuestra mirada hacia nosotros mismos. La psicología cognitiva es la que nos plantea el gran reto. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? Y los filósofos nos dicen, mirémonos a nosotros a través de nuestros pensamientos. Yo no puedo leer el pensamiento de ninguno de ustedes, y tampoco ustedes pueden leer el mío, pero yo sí puedo mirar los míos. Y los míos tienen una cualidad y tienen una historia. Entonces, a veces esos pensamientos, cuando son muy recurrentes, cuando nos perturban, no nos dejan vivir en paz. O sea, los que son psicólogos y los que están estudiando psicología van a entender esto en la medida que vayan haciendo el ejercicio de mirarse a sí mismos. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué contenido tiene? En la psiquiatría se habla del contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento, cómo piensa esta persona, qué tipo de ritmo tiene, qué palabras se dice a sí misma. Y ese pensamiento, esa estructura de ese pensamiento tiene una repercusión en la parte emocional. Y obviamente, como nosotros pensamos, es como nosotros sentimos y como vamos a actuar en consecuencia. Entonces esa triada, ¿no?, del pensamiento, el sentimiento o la emoción y la acción es importantísima para entender lo que también los filósofos nos decían y lo que la psicología actual nos plantea. Y eso es lo que encontramos también en el libro, un poco sistematizado y haciendo énfasis en lo que la filosofía antigua nos ha venido enseñando. Y le hemos olvidado o no le hemos prestado atención. Lo que pasa es que en el colegio la clase de filosofía es bien aburrida, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, nos hablan de filósofos, de su pensamiento, así de muy difícil. Y claro, mejor no nos complicamos la vida, o sea, ¿para qué vamos a saber? Sin embargo, haciendo mención, por ejemplo, a Platón, que decía, hombre, conócete a ti mismo. Y se queda ahí. Y no nos ponemos a pensar qué implica aquello, qué implica el conocerse. Y créanme que mientras más profundamente uno entra en sí mismo, en ese mundo interno, y se conoce en cómo piensa, y se conoce en cómo siente, y reconoce que las acciones que tiene son producto de todo aquello, entonces pues nos lleva a una profunda reflexión para poder cambiar toda esa estructura interna. Ahora, para sintetizar, el libro nos presenta unos aspectos, ¿no?, que hay que trabajarlos con nosotros mismos y con nuestros pacientes. Y obviamente los estudiantes tendrán que aprender a hacerlo también. Y he tomado como ejemplo unos aspectos que son inherentes al ser humano en el cotidiano vivir. Por ejemplo, cuando decimos que el conocimiento de uno mismo podría parecer algo muy amplio, ¿no?, algo muy complicado, pero cuando nosotros hacemos diferenciaciones, por ejemplo, en nuestros miedos, ¿cuáles son nuestros miedos?